Estoy pasando un momento difícil y no sé qué hacer. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y es que, sin lugar a dudas, una de las preguntas más frecuentes que como pastores atendemos es esta. Estoy pasando momentos difíciles, de dificultad, y no sé qué hacer. Y esta mañana quiero compartir con ustedes dos verdades importantes que todo cristiano tiene que recordar en el momento de la adversidad. Porque no importa si somos creyentes o no somos creyentes, todos los seres humanos atravesamos por tiempos de dificultad. Y cuando los tiempos difíciles llegan, tenemos que saber recordar los principios que Dios enseña para poder reaccionar de forma correcta ante ellos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes dos principios muy importantes que tenemos que recordar cuando los tiempos difíciles llegan a nuestra vida. Llámense como se llamen esos tiempos de dificultad. El primer principio es el siguiente. En algunos casos, los tiempos difíciles nos impiden ver las cosas como Dios las ve. Repito, en algunos casos, los tiempos difíciles nos impiden ver las cosas como Dios las ve. Acompáñenme a Números capítulo 14. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Moisés había vivido 40 años como príncipe en Egipto. Había gozado de cosas extraordinarias durante ese tiempo. Ahora Moisés había vivido 40 años en el desierto, como un humilde pastor de ovejas, tratando Dios con su carácter. Y Moisés tenía aproximadamente 80 años cuando Dios lo envía para que sea el libertador de su pueblo y saque al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Moisés a los 80 años se convirtió en aquel líder que en las manos de Dios fue capaz de libertar a un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas, sacándolos por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y ahora en Números capítulo 13, después de que salen de Egipto con mano poderosa de parte de Dios, Moisés envía 2 espías para que reconozcan la tierra prometida. Y de los 2 espías, 10 vuelven con malas noticias. Y le dicen a Moisés y al pueblo: la tierra es difícil, hay gigantes, no vamos a poder conquistar esa tierra. Sin embargo, 2 de los espías, que son Josué y Caleb, llegan y dicen: aunque son gigantes los que poseen aquella tierra, si Dios está con nosotros, más vamos a poder nosotros que ellos conquistemos. Pero lamentablemente el capítulo 14 de Números nos muestra que aquellos 10 espías que volvieron con una mente negativa, que volvieron con una percepción incorrecta, lo que hicieron fue empezar a incitar al pueblo a la rebelión. Y comenzaron a murmurar de Moisés, y comenzaron a murmurar hacia Dios, y comenzaron a hablar todo de una forma de que entró un desánimo tan terrible en el pueblo de Dios
que entonces se escribe el capítulo 14 de Números, que es lo que acabamos de leer, donde el pueblo enardecido comienza a decir: ¿por qué nos ha sacado Dios de Egipto y nos ha traído a morir a este desierto? Estábamos mejor allá esclavos que aquí en el desierto libres. Y encima de eso ellos dicen: busquémonos otro capitán que no sea Moisés y volvámonos nuevamente a Egipto. Ahora quiero que usted se ponga un momento en los pies de Moisés. Moisés había sido el príncipe de Egipto, lo tenía todo. Un día, ayudando a un judío, a uno de los hijos del pueblo de Dios, acabó huyendo de su casa, de su familia, y acabó durante los siguientes 40 años sin nada, pastoreando ovejas en el desierto. Empezó de cero. Ahora ya tenía una familia. Y cuando ya se había logrado establecer, Dios le habla y le dice: tienes que ir a libertar a mi pueblo. Dejó absolutamente todo una vez más y se fue a libertar a 2 millones de personas a los 80 años de edad, y a enfrentarse con el que un día fue su hermano, con los que un día fueron su propia familia. Cuando llegó a Egipto a libertar al pueblo de Dios, Moisés se convirtió en enemigo de Egipto. Su cabeza seguro tenía un precio. Pasó momentos de dificultad. Finalmente Dios se glorificó, logró salir el pueblo en victoria con mano poderosa de Dios, y después de todo esto se encuentra con un pueblo malagradecido, que en lugar de dar gracias a Dios por el milagro de sacarse, en lugar de estar agradecidos con Moisés, que fue el instrumento, comienzan a murmurar, comienzan a quejarse, comienzan a rebelarse, y todo esto fue una presión sumamente fuerte sobre la vida de Moisés. Yo creo que la carga que Moisés llevó fue sumamente grande. Y queridos amigos, cuando las cargas llegan en esa magnitud, cuando los momentos difíciles aparecen, muchas veces los momentos difíciles tienen la capacidad de hacernos percibir las cosas de una forma diferente a las que Dios las ve. ¿Y por qué digo esto? Porque en esa situación, cuando Moisés estaba atravesando aquel momento tan difícil de rebelión en el pueblo, Moisés escribe el famoso Salmo 90. Los salmos no solo fueron escritos por David, fueron escritos por otros personajes también, y entre ellos está Moisés. Si ustedes tienen su Biblia, encontrarán que en el Salmo 90 dice: oración de Moisés, varón de Dios. Y este salmo Moisés lo escribió justamente cuando estaba atravesando un momento de mucha dificultad. Y quiero que presten atención al versículo 9 y al versículo 10 y puedan ver, puedan prestar mucha atención a la forma en la que Moisés comienza a percibir su realidad y su entorno. Él dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, es decir, en un momento. Los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo esto su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Moisés estaba atravesando un momento de dificultad cuando escribió el Salmo 90. Y en el verso 9 y en el verso 10 nos muestra cómo las dificultades de la vida pueden llegar a nublarnos la percepción de cómo vemos las cosas. Moisés escribió: los días de nuestra edad, ¿cuántos son? 70, máximo ¿cuántos años? 80. Y él dijo: y con todo esto ya son una molestia y un trabajo, es difícil. Y encima luego morimos. Y quizás cuando usted lee este versículo, a primera vista, este pasaje no le dice nada. Es más, usted dice: sí, es la verdad.
Sin embargo, quiero pedirle que ahora me acompañe al libro de Deuteronomio y vea cómo Dios veía las cosas en contraste con la percepción que Moisés tenía en aquel día. Moisés estaba pasando una dificultad y él dijo, ¿qué es la vida? 70, 80 años y luego morimos. Es decir, yo ya tengo 80, estoy camino a la tumba y esta etapa es muy difícil para mí. Esa era la percepción de Moisés. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 34, 7 al 8. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. La Biblia dice acerca de ese hombre que en el momento de dificultad escribió y dijo, ¿qué es la vida? 70, 80 años, cansados y morimos. La Biblia dice que ese mismo hombre que en ese momento percibía así las cosas, en realidad, ¿cuántos años llegó a vivir? 120 años. Y sus ojos nunca se nublaron. Es más, Moisés, siendo de 120 años, desde un monte alto logró ver la tierra prometida. Muchos de nosotros ni siquiera pueden ver al pastor desde su asiento. Pero Moisés tenía 120 años y logró ver la tierra prometida. Para subir una montaña, imagínese el vigor que tenía que tener. Por eso la Biblia dice, nunca perdió su vigor ni su fuerza. Es decir, a los 120 años Moisés estaba tremendamente fuerte y saludable. Mire el contraste. Moisés se ve a sí mismo y dice, ¿qué es la vida? 80 años, 90, luego morimos. Y por el otro lado Dios lo está mirando a Moisés y dice, ay Moisés, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees en este momento, porque la dificultad te está cegando cómo yo veo las cosas. Porque mientras tú dices son 70, 80 años y me muero, Dios dice, yo veo y tengo un plan para ti. Vivirás 120 años, nunca experimentarás cansancio y tus ojos no se van a nublar. Amén. Dele un aplauso al Señor por ello. Queridos amigos, cuando las dificultades llegan a nuestras vidas, cuando los momentos difíciles lleguen, llámense como se llamen, usted tiene que recordar que esos momentos difíciles tienen la capacidad de a veces nublarnos la percepción de las cosas. Y a veces nos llevan a dejar de ver las cosas como Dios las ve y a verlas de una forma muy humana y muy pesimista. Y por eso muchas personas cuando pasan dificultad permiten que los pensamientos negativos entren. Entonces llega la dificultad y ¿qué piensa? No, ya todo se acabó. No, ya no hay esperanza para mi vida. No creo que exista una solución para lo que yo estoy viviendo, ¿no? Creo que el único camino para mí sería ¿qué cosa? La muerte. Puro pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque están viendo la situación desde su perspectiva humana, caída y debilitado por la situación. Pero cuando entendemos que las situaciones difíciles nos hacen perder la percepción de las cosas y que Dios las ve de forma diferente, muchas cosas en nuestras actitudes y en la forma de afrontar los problemas podrían cambiar. ¿Usted sabía que la Organización Mundial de la Salud publicó en su página web que 800,000 personas mueren cada año a través del suicidio? Dicen que cada 40 segundos una persona se quita la vida en todo el mundo. Cada 40 segundos una persona en todo el mundo se quita la vida. Y el suicidio es el segundo entre los índices más altos de mortalidad entre los 15 y 25 años. Cada 40 segundos alguien se está quitando la vida.
De forma interesante, entre las razones por las cuales las personas toman la decisión del suicidio, ¿sabe cuál está? La falta de esperanza. La falta de esperanza, el ver un futuro negro, el ver un futuro sin esperanza, el pensar que ya no hay nada, el mirar la situación y pensar que todo se ha acabado, lleva a que cada 40 segundos en todo el mundo quizá una persona se quite la vida. Y esa es una realidad, porque cuando las dificultades llegan, normalmente permitimos que el negativismo, que los pensamientos equivocados comiencen ¿a qué? A inundarnos, a deprimirnos, a ver las cosas de una forma equivocada. Como Moisés, todo el pueblo, 2 millones quejándose. ¿Qué es la vida? 70, 80 años, luego nos morimos cansados. Pero cómo Dios ve las cosas es un asunto totalmente diferente. Por eso, nunca permita que entre la desesperación a su vida en los momentos difíciles que atraviese. Todo lo contrario, si usted siente que esos pensamientos negativos quieren llegar a su corazón, recuerde que eso es parte de la dificultad, pero no debe de admitirlos. Busque de Dios y pregúntele cómo es que Dios ve aquella situación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pensamos ya todo se acabó, Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Cuando nosotros pensamos ya no hay más esperanza, Dios desde los cielos sonríe y dice: hija, hijo, yo tengo un plan preparado para tu vida. Y esa es la segunda verdad que usted no puede olvidar. Sin importar la dificultad que usted pase, Dios siempre tiene un plan para su vida. Moisés pensó que la vida eran 70, 80 años y morir, pero Dios desde el cielo lo miraba y decía: Moisés, yo tengo un plan para tu vida y no es ese. Tú no vas a morir cansado a los 80 años, tú vas a vivir 120 años. Nunca vas a perder tu vigor, tus ojos nunca se van a oscurecer. Y sabes, hoy día tú sufres porque el pueblo al que libertaste está murmurando de ti. Pero cuando mueras a los 120 años, ese mismo pueblo te llorará durante 30 días. Cuando tú piensas que todo se acabó, Dios siempre tiene un plan para tu vida. Y yo no sé quién eres tú en esta mañana, quizá alguien que ha llegado con una dificultad muy grande. Pero anoche mientras oraba, le decía a Dios: Dios mío, dime cuál es la palabra que tú quieres que mañana comparta, qué quieres decirle a la iglesia. Y el Espíritu Santo puso muy fuerte en mi corazón eso. Diles que yo siempre tengo un plan para sus vidas. Así que no importa cómo has llegado tú esta mañana acá, quizá desesperada, quizá con luchas, nadie conoce lo que estás viviendo. Por fuera puedes sonreír, pero por dentro te sientes destruida, destruido. Hay personas que a veces viven depresiones y nadie sabe. Y esta mañana el Señor te dice: mira, tú piensas que todo se ha acabado para ti. Tú piensas que no hay esperanza para tu matrimonio. Tú piensas que el decreto del médico ya lo ha dicho todo. Tú piensas que la enfermedad te va a matar. Tú piensas que ya Dios no puede perdonar lo que has hecho. Pero tengo una noticia para ti, y es que cuando tú piensas que todo se ha terminado, Dios siempre tiene un plan para tu vida. Amén. Dios siempre tiene un plan para tu vida. Isaías capítulo 55, versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la vida nosotros vemos una montaña, solo logramos ver lo que nuestros ojos pueden percibir.
pero Dios siempre ve por encima de la montaña. Él sabe lo que viene adelante. Y por eso en el tiempo de dificultad no desesperes. Tal vez estabas a punto de botar ya la toalla, de rendirte, pero Dios te dice, no te desesperes, porque yo tengo un plan para tu vida, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis caminos son mucho más profundos. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Se da cuenta? Cuando uno piensa que todo se ha acabado, Dios dice, yo tengo un plan para ti y mis pensamientos contigo son de bien, no son de mal. Puedes volver a soñar. Y tú tienes que creer que Dios tiene un plan para tu vida. El otro día hablaba con el equipo de discípulos en la reunión de discipulado y les preguntaba cómo podemos aumentar nuestra fe. Y la respuesta, ¿cuál es? Con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo les dije, bueno, si es así, ¿por qué hay tantas personas que leen la Biblia y 20 años después no han aumentado su fe? ¿Sabe por qué? Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es permitir que esa palabra de Dios penetre lo más profundo de tu corazón. Cuando la palabra realmente penetra tu corazón hasta lo más profundo, ¿sabes lo que produce en ti? Es esperanza. Y cuando surge esperanza en tu corazón, la esperanza te lleva a desarrollar fe. Y con la fe no hay nada imposible para Dios. Por ejemplo, hay dos personas esta mañana. Ambas escuchan que a pesar del tiempo difícil que están viviendo, Dios tiene un plan para su vida. Una persona escucha y dice, gracias Señor, pero realmente la palabra no ha penetrado su corazón. Cuando salga de aquí, seguirá desesperado. Pero aquel que ha permitido que la palabra de Dios penetre su corazón hasta lo más profundo, ¿sabe qué pasará? De repente, en medio de su crisis, nacerá la esperanza. Ok, los médicos dicen esto. Lo natural dice que esto va a pasar así. Todos los pronósticos dicen que voy a fracasar. Pero Dios tiene un plan para ayudarme. Y esa esperanza hace que de repente en su corazón surja, ¿sabe qué cosa? Fe. Y la fe en Dios es extraordinaria. Pasó con la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años, esta mujer dice que acudió a los mejores médicos y nada la ayudaba. Antes todo le iba peor. Yo creo que la mujer con flujo de sangre tenía un cuadro de sí misma ¿de qué? De derrota, de fracaso. 12 años intentando ser sana y no logró hacerlo. Seguramente ella se veía a sí misma con un cuadro de fracaso. Es más, la enfermedad que ella tenía la hacía inmunda en ese tiempo. Nadie podía acercarse. Un cuadro de rechazo. Pero en medio de su situación, ¿sabe lo que sucede? Escucha hablar de Jesús. La fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Y ella permite que la palabra entre en su corazón y produzca esperanza. Y esa esperanza hace que una mujer que durante 12 años fracasó piense y diga, si tan solo yo toco el borde de su manto, seré sana. Si tan solamente toco el borde, no que Él me diga algo, que solo toque, seré salva. Activó su fe. Y yo creo que esa mujer dejó de verse como una mujer derrotada y empezó a mirarse a sí misma como una mujer sana, si tan solamente tocaba el borde del manto de Jesús. Y entonces en medio de aquella muchedumbre que apretaba a Jesús, esa fe
tuvo que accionarse y actuar osadamente. Se metió entre la muchedumbre que la apretaba, una mujer que había sangrado 12 años, debilitada, enferma. Finalmente cuando vio a Jesús, se estiró, y cuando lo tocó, Jesús se paró y dijo: ¿qué pasó aquí? Ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? La fe es tan extraordinaria. Esta mujer ni siquiera le pidió permiso, creyó, y su fe en que Jesús la podía sanar hizo que automáticamente el milagro sucediera. Usted tiene que permitir que la palabra penetre su corazón. Tiene que permitir que esa palabra traiga esperanza. Mira, yo no sé lo que estás viviendo, pero esta mañana vine a decirte de parte del Señor que aunque tú piensas que todo está perdido, aunque tú piensas que ya todo se ha acabado, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando el pueblo de Dios salió el decreto con el rey Asuero de que iban a morir, y el pueblo de Dios pensó: moriremos, Dios tenía preparada una reina Esther para libertarlos. Cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y pensaban que morirían esclavos, Dios tenía un Moisés preparado para libertarlos. Cuando Pedro había negado a Jesús, había fallado a quien más amaba y la culpabilidad lo destruía, Dios tenía preparado una resurrección para darle una oportunidad a Pedro. Porque cuando tú piensas que todo se ha acabado, Dios dice: yo tengo un plan para tu vida, y si confías en mí, quiero que sepas que mis pensamientos no son de mal, sino de bien. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo por eso. Dios tiene un plan para tu vida. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pase aquí adelante. Hoy hemos visto dos principios que no tenemos que olvidar en el momento de la dificultad. El primero es que las dificultades tienen la capacidad de impedirnos ver las cosas como Dios las ve. Y ante esa verdad, no sucumba, no se desanime, no permita que los pensamientos negativos entren en su corazón. Reconozca que cuando esté en dificultad a veces pierde el enfoque correcto. Y vaya al Señor y dígale: Dios mío, esto es la forma en la que yo me veía, esta es la forma en la que yo creía que esto va a acabar. Pero por favor, muéstrame cómo tú ves realmente esta situación. Y te darás cuenta que Dios siempre ve las cosas de una forma mucho más extraordinaria de la que nosotros podríamos pensar. Cuando mi hermano murió, yo tenía 14 años y literalmente se destruyó todo para mí. A los días estábamos con mi hermano en las calles bebiendo, tomando, entrando en las pandillas. Cuando llegué a Cristo, a los 19 años, yo tenía un concepto de vida que había creado. Yo pensaba: no sirvo para nada. ¿Se acuerdan? Les conté que tenía problemas al hablar, no podía hablar en público, me había roto la lengua. Pero cuando le pregunté a Dios cómo Él veía las cosas, Él me dijo: yo no te veo como un pandillero, yo no te veo como un muchacho desechado, yo no te veo como alguien que no puede hablar, yo te veo como mi especial tesoro. Yo voy a usar tus debilidades, yo voy a usar lo menospreciado y lo vil para enseñorearme sobre los grandes de la tierra. Entonces yo tuve que quitar ese pensamiento de fracaso sobre mi vida y empezar a verme como Dios me veía. Hace 8 años, cuando los misioneros se fueron, Pastor Giovanni y Rosibel, a Costa Rica, Dios me había hablado de que Él me había elegido para dirigir la iglesia. El día en que me pusieron por pastor en la congregación, yo me fui a orar y dije: Dios mío, no. Yo tenía ese tiempo 26 años cumplidos. Tenía la experiencia de un mes de matrimonio.
Tenía la experiencia de no haber tenido ni un solo hijo en ese entonces, ahora ya tengo 2. Y yo decía, Dios mío, no soy el más capacitado para esto. Escoge, hay otros, mejor. ¿Cómo le voy a hablar a gente más grande? ¿Cómo voy a aconsejar a los matrimonios? ¿Cómo voy a ayudar a todas las personas? Soy un muchacho todavía. Y mientras yo oraba, le dije, Dios mío, esto es lo que yo pienso, pero quiero saber lo que tú piensas. Muéstrame, ¿qué dices tú? Y Dios me habló y me dijo que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Yo al que llamo capacito, yo al que tomo por soldado le doto de todo lo que necesita. No tengas temor, sino ve y di todo lo que yo ponga en tus labios. Yo abriré puertas delante de ti que nadie podrá cerrar. Y empezó a afirmar y a ministrar mi vida. Entonces asumí el liderazgo de la iglesia. Han pasado 8 años. La iglesia ha crecido muchísimo. La iglesia ha sido bendecida. Pero ¿qué hubiera pasado si ese día yo hubiera dicho, no, ¿qué es la vida para el hombre? 70, 80 años y morimos. Pregúntale a Dios cómo ve Dios la situación que estás viviendo. Dile, Dios mío, quiero ver con tus ojos lo que yo estoy viviendo. Quiero ver lo que tú ves que yo no puedo ver en este momento. Quiero quitar esa mentalidad de fracaso de mi vida. Quiero verme como tú me ves. Hay mujeres que desean la afirmación de su esposo, de sus hijos, pero sabes, el primero que debe afirmarte es Dios. Busca saber quién eres en Dios. Entiende quién eres en Dios. Y si estás pasando un momento difícil y tus pensamientos te dicen ya todo acabó, no vas a salir de esta situación, no eres capaz de sobrellevar todo esto, tengo un mensaje para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Y aunque en este momento tú no lo veas, Dios está trabajando a tu favor. Y tú puedes ir esta mañana y decirle, Dios mío, hoy yo renuncio a todos estos pensamientos negativos que han estado deprimiendo mi corazón, porque reconozco que tú tienes un plan para mi situación y sé que lo voy a vivir, porque tu palabra dice que a los que te amamos y hemos sido llamados conforme a tus propósitos, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, en el nombre de Jesús, rechazo estos pensamientos de derrota, de miseria, de destrucción, y te pido que pongas tus pensamientos en mi mente y me ayudes a comprender que tus pensamientos para mí son buenos, son de bien y no son de mal. Que aunque en este momento yo no veo la salida, tú ya la tienes para mí. Que aunque en este momento yo pienso que todo está perdido, tú estás como un poderoso gigante a mi favor, defendiéndome. Y aunque yo pienso que todo se acabó, hoy tú me dices que tienes un plan para mi vida. Quiero hacer 2 invitaciones en esta mañana. La primera invitación es para aquellas personas que han estado pasando un momento de dificultad y han estado percibiendo su situación con los ojos naturales, y como consecuencia has permitido que entre desánimo, has permitido que entre desesperación, hasta depresión a tu vida, y hoy has comprendido que en el momento de la dificultad a veces perdemos el enfoque. Entonces dile al Señor, Señor, no quiero ver más mi situación con esta óptica humana tan débil. Quiero verla con los ojos de la fe. Quiero ver cómo tú ves las cosas. Yo renuncio a esos pensamientos de derrota en mi vida y quiero aprender a verme y a ver la situación como tú la ves.
La segunda invitación es para aquellas personas que han llegado esta mañana a este lugar pensando que ya todo se acabó. Hay una muchacha que está a punto de perder su matrimonio. Y ya has llegado acá pensando que ya todo se ha acabado. Pero el Espíritu Santo te dice: yo tengo un plan para tu vida y para tu matrimonio. Las promesas que yo te he dado son firmes y son fieles. No desmayes, no abandones, no te rindas. Porque cuando tú piensas que todo se ha acabado, Dios apenas está comenzando contigo. Y esa palabra también es para ti. Por lo tanto, si hoy tú necesitas renovar tus fuerzas, ve a Jesús, ahí donde estás. Vamos a adorar al Señor y quiero invitarte a ponerte sobre tus pies y hablar con Jesús. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.